Resolución de una red eléctrica por la ley de Ohm. Tenemos un circuito con resistencias en serie y en paralelo conectados a una fuente de 8 volt. Vamos a encontrar las corrientes y los voltajes para cada una de las resistencias. Muy bien, en este caso, como se recomendó, vamos a comenzar de la parte más alejada de la fuente. Por lo tanto, entonces, estas dos resistencias están en serie. Me van a producir la primera resistencia equivalente 1. Como están en serie, pues son 400 ohms más 800 ohms. Esto va a ser igual a 1200 ohms. En el video anterior se les dijo que era importante que fueran haciendo otro circuito con sus resistencias, pero no solamente es importante, es necesario para resolver ese tipo de circuitos. Tenemos aquí la resistencia 1 de 300 ohms con una resistencia 2 acá de 200 ohms. Aquí va una resistencia 3 de 700 ohms y conectada en serie, en paralelo, la resistencia que nos quedó, que llamamos equivalente 1, de 1200 ohms con una fuente de voltaje de 8 volt. Entonces aquí, bueno, lo que continúa son estas dos que están pues en paralelo. Entonces vamos a llamarle esa R equivalente 2, que va a ser igual a 700 por 1200 dividido entre 700 más 1200. Entonces la resistencia equivalente 2 es igual a 442.10 ohm. Vamos a hacer nuestro circuito en la parte de abajo con esta resistencia equivalente 2. Aquí tengo la primera, R1 de 300 ohm. Aquí está R2 de 200 ohm. Y estas dos produjeron una resistencia aquí que se llama resistencia equivalente 2 con un valor de 442.10 ohm, todavía con nuestra fuente de voltaje de 8 volt. Bien, ahora lo que viene es esas dos resistencias que están en serie. Entonces la resistencia equivalente, no le pusimos aquí el número, esta es la 2. Y la que sigue, pues vamos a llamarle la 3. Va a ser igual a sumarlas, ya que están en serie, más 442.10 ohm. Entonces esta va a ser igual a 642.10 ohm. Dibujamos entonces el circuito equivalente con R1 y únicamente estas que me van a producir una resistencia que se llama resistencia equivalente 3 de 642.10 ohms. Esta es la R1 de 300 ohms con la fuente de 8 volt. Y finalmente, pues ahora sí estas dos están en paralelo. Entonces vamos a llamarle al equivalente de estas simplemente ya R equivalente, porque va a ser la última, que va a ser igual a 300 por 642.10 ohms entre 300 ohms más 642.10 ohms. Entonces la resistencia equivalente es igual a 204.46 ohms. Recuerden que cuando hacen ustedes una resistencia paralela, la equivalente tiene que ser menor que cualquiera de las que formaron el paralelo. Y que cuando ustedes tienen una resistencia en serie, pues la resistencia que resulta tiene que ser mayor que cualquiera de las resistencias que formaron la serie. Y ahora sí, entonces mi último circuito va a ser un circuito con una fuente de voltaje en el que tenemos únicamente la resistencia equivalente con un valor de 204.46 ohms con una fuente de 8 volt. Ahora sí, vamos a pasarnos de atrás para adelante. Primero calcular aquí la corriente. La corriente I, que dijimos entonces que como este está en paralelo con esta resistencia, entonces esta resistencia tiene también el valor de voltaje de 8 volt.
y lo que tengo que hacer es encontrar el valor de esta corriente. Entonces la corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia, 204.46 ohms. Esto me va a dar aproximadamente 39.12 miliamperes. Es decir, el resultado me está dando 309.12 amperes, pero en este caso nosotros vamos a utilizar esta notación en miliamper. Cuando tengo resistencias cada vez más grandes, iré teniendo miliamper o en algunos otros casos microamper. Muy bien, vamos a pasarnos al circuito anterior. De acuerdo con el ejemplo anterior, explicamos que si teníamos unas resistencias que habían producido un equivalente y estas resistencias estaban en paralelo, lo que vamos a calcular aquí entonces son las corrientes, porque aquí viene la corriente 1 y la corriente 1 se va a dividir aquí en una corriente y acá en otra corriente. Entonces, ¿qué es lo que tienen igual estas dos? Lo que tienen igual es el voltaje. ¿Cuál voltaje? El de 8 volts. Ambas tienen 8 volts porque están conectadas en paralelo con la fuente. Entonces voy a calcular I1. Vamos a llamarle I1 porque esa es la resistencia 1. Y esta vamos a calcularla o llamarle I equivalente 3. Entonces I1 y la I equivalente 3. Entonces la I1 va a ser igual a voltaje entre resistencia. 8 entre 300 es igual a 26.66 miliamperes. Y la otra es igual a 8 volts entre 642.1 ohm. Esto va a ser igual a 12.46 miliamperes. Si sumamos los 26.6 más los 12.46 nos tendría que dar el 39.12 porque estamos diciendo que la corriente 39.12 se divide en dos partes. Entonces por aquí están pasando 26.66 miliamperes y por acá están pasando 12.46 miliamperes. Cuando nos pasamos al circuito de la parte de arriba, entonces por la R1 pasan los 26.66 miliamperes y si ustedes se fijan, esta corriente es la misma que la corriente que se dibujó aquí abajo. Entonces, por estas dos resistencias, como provienen de una resistencia en serie para acá, ¿qué es lo que es igual entre ellas? La corriente. Esta que está aquí. ¿De cuánto? De 12.46 miliamperes. Ambas tienen una corriente de 12.46 miliamperes. Esta resistencia 1 tiene sus 8 volts de voltaje, pero lo que vamos a calcular es el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia equivalente 2. Entonces el voltaje de la resistencia 2 va a ser igual, aquí están las cantidades, a multiplicar 200 ohm por 12.46 miliamperes o 12.46 por 10 a la menos 3 amperes. Esto va a ser igual a 2.49 volt y el voltaje de la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 442.10 ohm, es decir, esto multiplicado por 12.46 miliamperes, esto es igual a 5.51 volt. Quiere decir entonces que este tiene un voltaje de 5.508 en realidad volts y este tiene un valor de 2.49 volt. ¿Qué pasa si suman estos dos voltajes? 5.49 más 5.51 pues me tienen que dar 8, ¿sí? Claro, los 8 volts que están en paralelo. Entonces este voltaje de aquí se divide en una parte aquí y en una parte acá, ¿sí? Esa es la ley de la conservación de la energía. Me paso al siguiente circuito. ¿De qué provenía el siguiente circuito? El siguiente circuito provenía de un paralelo. Entonces quiere decir que voy a calcular ¿qué? Que voy a calcular corrientes. Esta corriente que le voy a llamar I3 y esta corriente que le voy a llamar corriente equivalente 1. ¿Qué es lo que tienen en común estas resistencias que venían del paralelo? Pues es igual el voltaje. ¿Cuál voltaje? El voltaje de su resultante de 5.08. Entonces aquí tiene un voltaje de 5.508 volt. 5.508 volt. Vamos a poner el voltaje de la resistencia 1, que es el de 8 volt, y el de la resistencia 2 que calculé, 2.49 volt. Y bueno,
voy a poner el voltaje de la resistencia 1, la corriente, perdón, 26.66 mA y el de la resistencia 2, 12.46 mA. Ahora sí, vamos a calcular la I3. La corriente 3 es igual, aquí están los datos, voltaje 5.508 volt entre resistencia 700 ohms. Entonces la corriente 3 es una corriente de 7.868 miliamperes. Vamos a escribírsela aquí, 7.868 miliamperes. Y la corriente de la equivalente 1, aquí están los datos, es igual a voltaje 5.508 volt entre resistencia 1200 ohms, y esto me dará una corriente eléctrica de 4.59 miliamperes. 4.59 miliamperes. Si lo quieren ir comprobando es mejor, sumen estos dos, la suma tiene que ser igual a esto que está aquí, a 12.46 miliamperes. ¿Por qué? Porque esta corriente es la que se separó cuando se hizo la I3 y la I equivalente 1. Entonces continuamos al último circuito, el circuito original. Vamos a ir escribiendo lo que ya tenemos. De aquí tenemos 26.66 miliamperes. De este es de 12.46 miliamperes. De la R3 ya tengo su corriente también, 7.868 miliamperes. Como estos vienen de un serie, ¿qué es lo que se va a calcular? Pues un voltaje. Entonces quiere decir que esta corriente es igual para las dos, 4.59 miliamperes y 4.59 miliamperes. Y los voltajes que ya tenemos, este que era de 8, este es de 2.49 volt, el de la R3 ya lo tenía, 5.508 volt, y lo que me hace falta es el voltaje de la 4 y el voltaje de la 5. Entonces el voltaje de la 4 con estos dos elementos serían resistencia 400 por corriente 4.59 miliamperes. Entonces el voltaje 4 va a ser igual a 1.836 volt. Vamos a escribirlo aquí, 1.836 volt. Y el de la 5 va a ser igual a 800 ohms multiplicado por 4.59 miliamperes. Va a ser igual a 3.672 volt. 3.672 volt. Y ahora sí, para hacer la comprobación final, cada una de las potencias sumadas tiene que ser igual a la potencia de la fuente. Entonces esto lo vamos a hacer acá abajo. Entonces la potencia de la resistencia 1 es igual a su voltaje, 8 volt por 26.66 miliamperes. Este es igual a 0.213 watt. El de la potencia 2, el de la resistencia 2 sería 2.49 volt por su corriente, 12.459 miliamperes. Este es igual a 0.031 watt. El de la potencia 3 es igual a 5.508 volt multiplicado por su corriente de 7.868 miliamperes. Este es igual a 0.043 watt. El de la potencia 4, usted puede ver ahí los voltajes arriba, de 1.836 volt multiplicado por 4.59 miliamperes. Este es igual a 0.008 watt. Y el de la resistencia 5, que sería un voltaje de 3.672 volt multiplicado por la misma corriente de la 4 en miliamperes, es igual a 0.016 watt. Cuando se hace la suma de todo eso, me da una suma de 0.311 watt. Esta es la potencia sumada de cada una de las resistencias. Vamos a comprobarlo cuando sacamos la potencia de la fuente. Aquí está la fuente, entonces la potencia va a ser igual a los 8 volts de la fuente multiplicado por la corriente de la fuente, esta corriente I que aquí está calculada, que es de 39.12 miliamperes. Entonces la potencia va a ser igual a 0.312 watt, que en este caso, bueno,
cuestión de decimales, que no tomamos todos los decimales, vemos que efectivamente el ejercicio está correcto.